Un chico se va de excursión a cierto lugar en el desierto sin avisarle a nadie a dónde iría exactamente, y lo que debía ser un viaje de aventura y relajación estaba por convertirse en la peor experiencia de su corta vida. Esta historia comienza con una llamada al 911, en donde una mujer llamada Beverly Hinch, quien se identifica como la hermana de un chico llamado Gary Hinch, se comunica con la policía para informar que su hermano lleva más de una semana desaparecido, y aunque se supone que debería haber vuelto a casa hace un par de días, es evidente que esto no ocurrió. A partir de aquí se nos informa que las imágenes que estamos a punto de ver son parte de un documental en donde se retratan los eventos ocurridos semanas después de la desaparición de Gary, y créanme, no tiene desperdicio. Beverly relata que, mientras se encontraba ocupada hablando con un compañero de trabajo, Simon, o sea el compañero de cuarto de Gary, se comunicó con ella para decirle que su hermano debía volver a casa hace 2 días, cosa que no ha hecho. Es por esto que Beverly se lanza hasta casa de Gary en Ruth, Nevada, y espera su regreso mientras cuida a su perrito, pero como ya dejaron bien claro, esto no pasó. En esta parte se ven a otras personas involucradas en este evento, como por ejemplo Simon, quien de hecho ya habíamos mencionado anteriormente, y también conocemos a Gal Roberts, la periodista encargada de llevar a cabo gran parte de este documental, y quien de hecho se interesó en este caso cuando los noticieros importantes dejaron de prestarle importancia. Tanto Simon como Beverly coinciden en que Gary era una de esas personas excepcionales, las cuales son bastante inteligentes, aunque reservadas. El chico únicamente vivía para sí mismo, para sus aficiones y nada más. Él realmente jamás se buscó ningún problema con nadie, y su actitud introvertida reforzaba esta idea. También se nos explica que Gary tenía un trabajo que de verdad le gustaba en una compañía llamada Map Nevada, en donde básicamente tenía que trazar mapas de lugares remotos que eran útiles para cazadores. Y aunque de primeras esto puede sonar peligroso, para una persona solitaria como él, era como estar viviendo un sueño. Beverly cuenta que su hermano se obsesionó tanto con su trabajo y con el tema de las excursiones y la supervivencia, que se aventaba viajes a lugares remotos en donde no había prácticamente nada, y había veces que ni siquiera llevaba provisiones suficientes para muchos días. O sea que Gary era muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero como que eso del sentido común le fallaba un poquito. Beverly aprovecha para contar cómo, durante muchos años, ella estuvo muy enojada con Gary, ya que él fue el culpable de que sus padres perdieran la vida siendo muy jóvenes. ¿Y cómo es que él tuvo la culpa?, te estarás preguntando. Pues resulta que a los padres de estos dos les gustaba hacer pesca nocturna, y para saber por dónde debían volver marcaban la orilla con una linterna, pero como Gary era un pequeño y no sabía lo que estaba haciendo, decidió moverla de lugar, haciendo que sus padres se equivocaran de ruta, chocaran con unas rocas y bueno, jamás volvieran. Pero bueno, esta historia no tiene importancia, vamos a lo que nos compete. Simon cuenta ante la cámara que nunca olvidará la vez que Gary lo convenció de acompañarlo a uno de sus viajes, experiencia que jura que jamás repetiría, ya que más que un viaje de camping fue un viaje extremo. Lo único que él recuerda con cariño es que a medio camino se iban topando con minas abandonadas de antes del siglo XIX, cosa que sería importante más adelante. Un dato que se nos deja ver es que cuando Gary salió a su excursión no le mencionó a nadie a dónde iba exactamente. Es por esto mismo que ni Simon ni Beverly tenían idea de dónde deberían comenzar a buscar a este pobre chico. Es por esta razón que la policía local emite un aviso acerca de la desaparición de Gary, y luego de un par de días de búsqueda y desesperación, la primera pista de qué pasó con el chico por fin llega. La camioneta de Gary es encontrada a 88 kilómetros del pueblo, en total abandono. A pesar de este descubrimiento, Beverly tenía esperanzas de que su hermano estuviera por ahí cerca con alguna herida, y que eso fuera el motivo de su desaparición, pero nada más lejos de la realidad. En vista de que la policía no tenía pero ni idea de dónde comenzar a buscar al güey con nombre del caracol de Bob Esponja, Beverly se ve obligada a contratar a William Salermo, un investigador privado y exfiscal penal, para ver si él podía dar con alguna pista que condujera hasta el paradero de su hermano. Algo que me gustaría mencionar es que la comunidad de Ruth resulta ser bastante unida y cooperativa, ya que al enterarse de la desaparición de Gary, decenas de personas decidieron unirse a los grupos de búsqueda, llevando drones y perros para intentar encontrar al chico, en un acto que la verdad es digno de admirar. La investigación en el caso y el arduo trabajo de los involucrados llevó a la policía a una conclusión que es muy importante. Ellos tenían suficiente evidencia para decir que Gary no condujo la camioneta hasta donde esta fue encontrada. Esto fue obra de alguien más, quizás de alguien que quería hacerle daño. Y es que de hecho lo más interesante de este asunto es que dentro del auto se encontraron huellas que no pertenecían a Gary, siendo lo más creepy del hallazgo que había evidencia de que sea quien sea que hubiera conducido el vehículo hasta ese lugar, lo hizo completamente descalzo. Raro en verdad. Mientras tanto, el investigador privado continuaba trabajando por su cuenta, descubriendo algo interesante, y es que antes de desaparecer, Gary había estado en contacto con un hombre que encontró en un grupo de cierta red social, y entre plática y plática acabaron siendo más que amigos. A pesar de esto, el chico misterioso asegura que no tuvo nada que ver con la desaparición, y luego de comprobar su coartada, el investigador lo descarta como posible sospechoso. Debido a que ni la policía ni tampoco el investigador habían logrado descubrir ninguna cosa nueva, estos deciden detener la búsqueda del chico y esperar, porque básicamente no había nada más que hacer. Pero no, amigos, porque es en este momento cuando un giro inesperado de eventos le daría a Gary una nueva esperanza de ser encontrado. Y es que una mañana cualquiera, mientras Gal se preparaba para presentar su noticiero matutino, recibe la llamada de una persona que asegura saber dónde puede encontrarse Gary, e incluso por qué fue a hacer esa
expedición tan peligrosa. Esta persona revela ser un fiel seguidor del blog de Gary, el cual tiene más de 50.000 seguidores y el cual trata acerca de senderismo, excursión y supervivencia. Y lo más raro de esto es que ninguna persona cercana a Gary sabía de la existencia de este blog. Esto me recuerda a cuando mantuve el canal en secreto incluso de mis familiares hasta que tuve como 300.000 seguidores. Y de hecho hasta el día de hoy hay amigos que ni siquiera saben de su existencia. Y hablando del canal, ya estamos a menos de 30.000 seguidores para llegar al tan ansiado millón, así que pícale al suscribirse para que lleguemos mucho más rápido. Indagando por este blog, tanto el investigador como la periodista se llevarían una sorpresa que le daría una vuelta de 180 grados a la investigación acerca de Gary, y todo tiene que ver con los últimos 3 videos publicados en dicho blog. Mientras Beverly revisaba las notificaciones del blog, una de ellas llamó su atención, en la cual se podía ver un comentario que ponía: apuesto a que lo encontró, algo malo le sucedió. Pero ¿a qué se refería esta gente?, te estarás preguntando, pues esa pregunta será respondida a continuación. En uno de los videos, se puede ver a Gary hablando ante la cámara, contando lo que acababa de vivir en su última expedición en el desierto. El chico cuenta que, por la madrugada, y mientras caminaba por el terreno, se encontró de frente con una clase de cabaña a medio construir y bastante rústica, desde la cual salía una columna de humo. En ese instante al chico lo invadió una sensación de terror profundo, lo que lo obligó a salir corriendo para ponerse a salvo en su tienda de campaña. Lo más terrorífico de esto es que a la mañana siguiente Gary se encontró con huellas de pies descalzos alrededor de su tienda, además de una sensación constante de que alguien lo seguía en su camino de vuelta a casa. A pesar de lo increíble de la historia, sus seguidores no le creerían realmente, alegando que ellos lo seguían por sus consejos respecto a supervivencia y esas cosas, y el hecho de meterse en asuntos de misterio o de terror no lo hacían quedar muy bien parado. Aunque este video donde Gary habla ante la cámara contando su experiencia se encontraba en su blog, y de hecho podría ser una pieza importante para que la policía investigara más a fondo, mientras Beverly se encontraba explorando en el blog de su hermano, acabó borrando el video de forma accidental. ¡Ay, pelotuda! Los seguidores de Gary se pusieron tan pesados con el asunto de la cabaña que incluso lo retaron a volver al lugar donde supuestamente la había visto. Y como Gary podrá ser medio tonto pero no un cobarde, dice órale va, dejando el último video en su blog, el cual estamos a punto de ver. En dicho video, Gary explica que estaba dispuesto a ir a buscar dicho lugar en los bosques de Nevada, porque sí, en ese lugar hay desierto pero también hay bosques, pero sin decirle a nadie el lugar exacto donde se había encontrado con la cabaña, ya que no quería alentar a ninguno de sus seguidores a ir a un sitio como este sin tener conocimientos reales de supervivencia. Esta vez Gary iría con su cámara y un arma de fuego para defenderse por si las moscas, y luego de estas últimas palabras, nada más se supo del chico. Y digo, está bien que no le dijera a sus seguidores la ubicación del lugar para no exponerlos, pero aunque sea lo hubiera dejado apuntado en un mapa o en una notita o qué sé yo. O sea, Gary era muy listo pero a veces como que se apendejaba. Tanto Gal como William teorizan acerca de qué pasaba en la supuesta cabaña que Gary se había topado. Desde conspiraciones hasta extraterrestres fueron las teorías que se barajaron, e incluso la policía se vio obligada a decomisar la computadora y los discos duros de Gary para intentar encontrar algo, lo que fuera. El asunto vuelve a ponerse más interesante cuando una pareja que se encontraba acampando en una zona conocida como White Pine encuentra la mochila de Gary en su campamento, mochila que claramente fue colocada ahí adrede para que esta fuera encontrada. Al abrir la mochila, los campistas descubrieron que las cosas de Gary todavía se encontraban en ella, pero lo peor del asunto era que la mano cortada de Gary junto a su cámara también venían dentro. Los forenses concluyeron que la mano llevaba 5 semanas de haber sido separada del cuerpo, o sea que el pobre chico había estado sufriendo una pesadilla en carne propia desde hace bastante tiempo. Como era de esperarse, los policías revisan la videocámara, encontrando una cinta de 64 GB dentro del dispositivo, y una grabación que le pondría los pelos de punta a cualquiera que estuviera viéndola por primera vez. Y sí, me refiero a ustedes, porque estamos a punto de verla. En dicho metraje, se puede ver a Gary con la actitud sonriente y amable que lo caracterizaba, diciéndole a la cámara que a pesar de que todavía faltaban un par de millas para llegar hasta donde vio aquella cabaña, el olor a humo ya comenzaba a hacerse presente, aunque de manera muy tenue. Luego de algunas horas y al caer la noche, Gary enciende la visión infrarroja de su cámara, caminando hasta la parte donde había logrado avanzar mientras tenía luz de día, y a partir de ahí continuar su recorrido. A pesar de tener todo en contra, Gary consigue llegar hasta la dichosa cabaña, comprobando así que no era ningún mentiroso. Sin embargo, la aventura de Gary apenas estaba comenzando, ya que al intentar hacer una toma directa del lugar, ocurre lo siguiente. Gary no sabe lo que acaba de ver, pero su duda se resolverá cuando, de entre la oscuridad, un hombre con el rostro desfigurado y apariencia macabra emerge de repente, y creyendo que la penumbra de la noche lo mantendría a salvo, Gary decide echarse para atrás. Y... Gary acciona su arma un par de veces intentando acertar en el objetivo, aunque fallando de forma miserable. La cosa se pondría cardíaca cuando aquel hombre reaparece en escena, solo que esta vez sostiene una antorcha que le permite iluminar su entorno, y de cierta forma, sabiendo que su fin podría estar cerca, Gary intenta alejarse del lugar, pero...
A pesar de que Gary jamás fue encontrado, luego de ver la cinta se puede intuir el destino que tuvo el pobre chico, dándole descanso de cierta forma a Beverly y a las personas que estaban involucradas. Sin embargo, mientras el reportaje se estaba llevando a cabo, 17 cuentas y canales de diferentes redes sociales se dieron a la tarea de investigar por su cuenta dónde se encontraba la dichosa cabaña, siendo un grupo de estos los que aseguraban que estaban cada vez más y más cerca de saber la ubicación, y en cuanto estuvieran seguros, presentarían el caso a los medios, evento que todavía no sucede. Finalizando la historia. Un año después de la desaparición de Gary Hinch, una joven es encontrada desuscrita de la vida en una clase de remolque en medio del desierto, y algunas horas más tarde, otra chica desaparece en medio de la carretera, y las grabaciones que ambas consiguieron filmar antes de los eventos, de verdad que dan escalofríos. Si no sabes quién es Gary Hinch y no sabes de qué estoy hablando es porque seguramente no has visto la primera parte, te la voy a dejar acá arriba y también en la descripción. Esta historia comienza con una llamada al 911, en donde, a pesar de que la operadora pregunta de forma insistente de qué emergencia se trataba, absolutamente nadie responde. La mujer decide rastrear desde dónde venía la llamada, enviando a un oficial a ese lugar para que corroborara de qué se trataba. Apenas llegar, el oficial rápidamente pide la ayuda de los paramédicos tan rápido como sea posible, ya que, dentro de esta clase de remolque, una mujer se hallaba tendida en el suelo, sin signos vitales. Al igual que en la primera parte, Gal Roberts será quien narre gran parte de los eventos de esta historia. Pero bueno, ¿cómo es que ella está involucrada de nuevo en estos eventos? Te estarás preguntando. Ah, pues déjame te explico. Y es que resulta que la historia de Gary Hinch se hizo tan viral que decenas de programas de televisión se interesaron en ella, y como era de esperarse, Gal Roberts se presentó en ellos, haciéndose bastante conocida. Es gracias a esto que, una tarde cualquiera, y mientras esperaba el elevador en un hotel de Cypress, Nevada, que es el lugar donde de hecho se desarrolla toda la historia, una anciana quien de hecho fue la operadora del 911 que contestó la llamada que te narré hace unos instantes se acerca hasta ella para decirle que la había visto en televisión, y de paso aprovecha para contarle acerca de aquel trágico evento. Lo más interesante de esto es que la mujer revela que la chica que fue encontrada sin signos vitales se llamaba Minerva Sound, y que de hecho, cuando sus pertenencias le fueron entregadas a su amiga más cercana, una joven llamada Kathy Wolf, por error también le entregaron unas pinturas y unas cintas que, aunque estaban en aquel remolque, en realidad no le pertenecían. El paramédico que atendió a Minerva después de que el oficial de policía la encontrara en su casa también es entrevistado. El hombre narra que, apenas llegar a ese lugar, un sentimiento de alerta invadió su cuerpo, ya que ese sitio se encontraba completamente vacío y oscuro, y simplemente él era incapaz de imaginarse cómo es que alguien podía vivir en un lugar tan apartado como ese. Luego de esto, pasamos a conocer a Kathy Wall, la mejor amiga de Minerva, y quien de hecho está a punto de hablarnos un poco más acerca de ella. Resulta que Minerva se había interesado en la geología luego de conocer a una geóloga en un campamento, y luego de platicar con ella, quedó tan maravillada que decidió comenzar a estudiar dicha carrera. Por pura casualidad, un alumno de la universidad a la que comenzó a asistir le informó que en la ciudad de Cypress se impartiría un semestre que podría interesarle, ya que en ese lugar había una mina en funcionamiento y trabajaría con geólogos reales, por lo que sin pensarlo demasiado, la chica se inscribió a este curso. Lo malo de esto sería que, por un error de oficina, el dormitorio de la chica es ocupado por otro alumno, por lo que, intentando darle solución a este problema, a la universidad se le ocurrió hospedarla en una clase de tráiler a las afueras de Cypress, lugar que sería su hogar hasta el día de su partida. En esta parte, un pequeño clip de solamente 30 segundos nos meterá de lleno en el misterio de ese tráiler, y por qué este no era lo que parecía. El administrador de la mina nos cuenta que, antes de que el tráiler estuviera en su posición actual, se encontraba sentado sobre esa losa de cemento, la cual antes no era una losa, sino que de hecho era el sótano del tráiler. Después de lo que pasó con Minerva, el sótano fue sellado con cemento sin sacar nada de él, y sin tampoco dar explicaciones. En medio de la cinta, se nos presentan comentarios y evidencias que no tienen que ver directamente con el caso de Minerva, pero que créanme, son interesantes. El primero de ellos se puede ver cuando el metraje encontrado en la cámara de Gary Hinch se presenta en televisión, y en donde de hecho se puede ver al sujeto de la antorcha que atacó al chico. La voz de una mujer nos cuenta que, mientras veía las noticias, su esposo se alteró al ver las imágenes, únicamente pudiendo decir la frase: "No puede ser, estos tipos volvieron". Interesante. En la segunda anécdota, un hombre cuenta que, cuando sus padres fallecieron, él junto a su esposa se encargaron de cuidar el rancho que estos le dejaron como herencia. Una noche, mientras estos estaban en la cama, el sonido de la puerta del corral donde estaban sus borreguitos lo puso alerta, por lo que decidió pararse y ver de qué se trataba, alcanzando a sacar la siguiente foto. Juzguen ustedes mismos. Algunos días después de que Minerva se fuera a vivir a aquel tráiler, un hombre ocupó una casa que se encontraba a algunos metros de aquel sitio. Afortunadamente la producción del documental logra dar con él, y proceden a entrevistarlo. El tipo cuenta que, siendo apenas la primera noche que se disponía a pasar en su nuevo hogar, un sonido parecido a un cántico comenzó a aparecer desde lo alto de las colinas, y lo más impresionante de esto es que este parecía venir desde diferentes puntos, como si varias personas estuvieran realizándolos. Una cosa muy curiosa, y que tanto Minerva como el señor que se mudó a la casa de al lado compartían, es que luego de pasar
pasar un tiempo en esta zona, comenzaron a sentirse enfermos de a poco, sintiendo que les ardían los ojos, taquicardias, que se levantaban confundidos y hasta que se mareaban. Minerva consulta los síntomas con un médico, quien la envía a buscar una clase particular de moho en su remolque, y aunque no encuentra el moho, lo que encuentra es todavía peor. Por cierto, ya nos faltan menos de 25,000 subs para llegar al tan ansiado millón, así que si te gustan estos videos pero no estás suscrito, no sé qué estás esperando, la verdad. La chica descubre detrás de una de las paredes una pequeña mochila que contiene algunas pinturas y grabaciones bastante antiguas, las cuales le fueron entregadas a Katie por error, como bien mencioné anteriormente, y de todas ellas me gustaría resaltar esta en concreto, la cual se parece demasiado a la criatura que aparece en la fotografía del ranchero. ¿Se tratará acaso del mismo ser? Junto con las cosas de Minerva también venía su teléfono, en el cual venía una grabación de audio bastante curiosa. En ella se escucha cómo la estudiante de geología preparaba datos importantes para dejarlos almacenados en su teléfono por si algo llegara a pasarle, no porque se sintiera amenazada o algo así, sino por simple precaución. 18 minutos después, y debido al cansancio, Minerva se queda dormida, siendo este el momento en donde un sonido inquietante alcanza a escucharse al fondo, así como una respiración pesada, que más bien parece un jadeo intenso. Y es que si esto ya era raro, se iba a poner todavía peor cuando las cintas que venían en aquella bolsa se nos son mostradas. En la primera se puede escuchar la voz de un tipo, el cual sostiene su videocámara mientras observa lo que estaba pasando afuera. La voz del hombre dice que hay alguien en la parte de afuera del tráiler, pero como a este visitante no le gusta la luz, en realidad jamás podemos verlo con claridad. Luego de esto, el hombre se acerca hasta las escaleras del sótano, en donde una figura parecía estar asomada por la pequeña ventanita, pero rápidamente se echa para atrás. Armándose de valor, el tipo abre la puerta y entra de a poco hasta ese sitio, caminando lentamente por estos oscuros y tenebrosos pasillos, mientras un sonido que de verdad me inquietó se escuchaba de fondo. En otra de las cintas, la cual no puedo asegurar que haya sido grabada por el mismo tipo del video anterior, porque en aquel tráiler vivieron demasiadas personas a lo largo del tiempo, se puede ver a un hombre que se lleva a la fuerza a una chica a cierta parte en el desierto, en donde procede a amarrarla por algún motivo. Luego de esto, el tipo se esconde entre los matorrales, mientras podemos ver que uno de esos tipos extraños que venimos viendo desde la historia pasada se hace presente para llevarse a la mujer, y luego de esto no sabemos más. El metraje más terrorífico es el que fue grabado por las cámaras de seguridad del vecino de la casa de al lado del remolque, justo el día en el que Minerva perdió la vida. En dicho video, se puede ver como una silueta cruza desde el patio trasero del hombre hasta el tráiler, e inmediatamente se alterna con una grabación que Minerva tomó con su teléfono al mismo tiempo. La chica comienza a escuchar golpeteos a través de las paredes, por lo que camina hasta aquella puertecita donde las cintas estaban ocultas, y al asomarse... Lo triste de esto es que Minerva jamás pudo ver estas cintas porque eran muy viejas y se tardaron demasiadas en ponerlas en un formato actual. Es por esto mismo que jamás imaginó lo que este lugar ocultaba. A pesar de que la chica evidentemente fue atacada, los paramédicos concluyeron que la causa de su partida había sido hipertermia, ya que ambos testificaron que en el lugar hacía tanto calor que era imposible permanecer un minuto adentro. La historia de Minerva Sound concluye aquí, aunque todavía viene la parte más siniestra de todo el filme, la desaparición de Ameliana Brasher. Resulta que la chica venía desde Las Vegas hasta el rancho de sus padres, conduciendo su vehículo lo más tranquila posible. Y es que en la familia de la chica tienen una regla muy peculiar. Al entrar a cierta parte de la carretera, la señal del celular se vuelve inestable, por lo que antes de continuar conduciendo, deben avisar a casa para que ellos se enteren que vas por esa carretera, y no deberán haber pasado más de 2 horas para que llegues al rancho. Si por algún motivo el auto se detiene a medio camino, deberás bajarte, ocultarte en los matorrales y esperar a que algún familiar llegue a buscarte, y solo hasta ese momento podrás salir. Y es que en efecto, el auto de la chica se avería justamente en una zona llamada Levan Summit, zona en donde se encuentra, ¿ustedes qué creen? Exacto, una mina establecida ahí desde 1868. Ameliana alcanza a reportar en qué parte de la carretera se encuentra, por lo que luego de avisar procede a prepararse para mantenerse oculta durante la noche, en lo que sería, a mi opinión, la parte más aterradora de todo este desmadre. En los videos obtenidos de la cámara del tablero de su auto y también de su celular, se puede ver a Ameliana manejando camino a casa. Al notar que su auto estaba valiendo ñonga, decide detenerse a un costado, y apenas asimilando que iba a ser una larga noche se prepara para descender de su vehículo, pero... Ameliana ni se entera que esta figura ha estado rondando su auto, por lo que sin deberla ni temerla desciende para adentrarse un poco al desierto, sacando su teléfono para grabar cualquier cosa que pueda pasar, y pues...
La chica entra en pánico inmediatamente, pidiendo ayuda a los autos que pasaban por la carretera, pero lamentablemente nadie la escucha, siendo atacada de forma terrible por esta cosa. 2 horas después de que el auto y el teléfono de la chica fueran encontrados, la unidad del paramédico que atendió a Minerva es contactada, y a pesar de que solamente eran 4 personas en ese momento, actuar rápido era de suma importancia. Es así como uno de estos elementos avanza por las cercanías donde Ameliana fue vista por última vez, llegando hasta una clase de cabañita que parece haber fungido como almacén cuando la mina cercana estaba activa. Sin pensarlo 2 veces, el hombre decide entrar armado solamente con una linterna y con sus huevos de 6 kilos cada uno, y de a poco va recorriendo el lugar mientras grita: Ameliana, estoy con los bomberos y con los paramédicos y venimos a buscarte. Pero el tipo tiene tan mala suerte que, luego de resbalarse y golpear su linterna, esta queda inservible, viéndose obligado a avanzar por el sitio en completa oscuridad. La bodycam del paramédico pasa a modo visión nocturna, por lo que, aunque nosotros podemos ver lo que está pasando, él no tiene ni idea, y es por esa misma razón que podemos tener estas macabras imágenes. A pesar de que el hombre logró salir de este sitio sano y salvo, la chica jamás fue encontrada. Gal Roberts menciona que constantemente le preguntan qué pasó con el grupo de influencers que estaba buscando la cabaña relacionada con el caso de Gary Hinch, a lo que ella responde que ese reportaje todavía se estaba llevando a cabo, y que de hecho un chico llamado Oscar es quien ha logrado dar con este lugar, y nos promete que, en cuanto esté terminado, se nos presentará de una forma tan espeluznante que de seguro quedaremos contentos. Finalizando la historia. Es aquí cuando les pregunto, ¿ustedes qué creen que son esas cosas que han estado atacando a la gente durante años? ¿Serán acaso fantasmas? ¿Serán monstruos? ¿Serán personas que por algún motivo se quedaron viviendo en las minas durante todo este tiempo? Yo creo que es la última opción, pero déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Un creador de contenido viaja hasta Nevada para investigar la desaparición de un chico llamado Gary Hinch, sin imaginarse que con cada decisión tomada, se metía de a poco en un secreto terrible. Esta historia comienza contándonos un poco acerca de los acontecimientos de las 2 entregas anteriores, a las cuales ya les hice video y tendrás que verlos para entender qué onda, te los dejaré acá arriba y también en la descripción. Una voz en off nos cuenta que muchas personas han ido hasta el punto donde Gary Hinch fue visto por última vez y descubrió aquella tétrica cabaña, sin embargo nadie ha logrado dar con ella. Pero esto estaba a punto de cambiar, cuando un blogger llamado Oscar Mendoza aparece para teorizar que los acontecimientos de Gary, Minerva y Ameliana estaban conectados, y lo más interesante de su teoría es que él cree que Gary tenía secretos, los cuales estaba a punto de revelar. La reportera Gal Roberts vuelve a hacer aparición para darnos un poco de contexto acerca de quién es, o era Oscar Mendoza. Ella menciona que Oscar viajó a Nevada el 1 de junio del 2022, usando el Hotel Rush Canyon como su base de operaciones durante 4 semanas, tiempo en el que documentó varias cosas interesantes, hasta que un día sin motivo aparente, desapareció. También cuenta que el hecho de que Oscar viajara específicamente en ese momento a Nevada no fue coincidencia, ya que lo hizo en el momento en el que varios incendios estaban afectando la parte occidental del estado, por lo que las autoridades estaban tan concentradas en ese problema que prácticamente el blogger tenía vía libre para colarse en cualquier rincón que se le antojara. Se nos deja saber que Oscar hizo algunas amistades con personas que trabajaban como informantes para la policía, las cuales le dieron información privilegiada que nadie más tenía. Ellos le contaron que al parecer, Gary Hinch había desaparecido en un lugar llamado Copper Creek Ranch, y sin perder el tiempo este se lanzó a acampar hasta ese sitio, siendo ese el último día que se supo algo de él. Antes de ir a acampar, Oscar se hizo de un teléfono satelital para mantenerse en constante comunicación con su primo Manny, cosa que no sirvió de mucho porque como bien sabemos únicamente lo usó una vez y luego desapareció. Sin embargo, este teléfono sirvió para que Manny pudiera localizar el lugar exacto en el que su primo había acampado, encontrando que ahí no había nada más que el teléfono satelital semienterrado en el suelo, y cuando se dirige hasta el hotel para preguntar si podía revisar la habitación de su primo, la recepcionista le informa que se había marchado hace más de una semana. Debido a esto, Manny se ve obligado a recurrir a la policía, los cuales se niegan a hacer algo ya que argumentaban que Oscar se marchó del hotel por su cuenta. Es por esto que Manny decide contactar a William Bill Salerno, quien es un investigador privado que conocimos en la primera entrega. En esta parte Bill cuenta que desde la desaparición de Gary, su hermana recibe decenas y decenas de mensajes en los cuales se asegura saber dónde estaban los restos de su hermano, pero que la mayoría de ellos únicamente eran de gente random que quieren hacerla sentir mal. Sin embargo, hay un remitente que es constante en sus mensajes, los cuales envía todos los días sin parar y que nadie sabe de quién se trata. Esto convence a su hermana de ir a buscar a Gary, lo que ocasiona que la mujer
se pierda durante días, siendo encontrada en condiciones críticas, aunque consigue librarla. Inmediatamente Bill y Bunny publican fotografías de Oscar por todo el estado, siendo contactados por una mujer que fue entrevistada en la segunda entrega. Me refiero a la señora que contó la historia del rancho en donde fue tomada esta foto, y la cual por cierto se llama Dolly, sí, como la oveja esa. Ella cuenta que después de la desaparición de Gary, se dedicó a subir historias que ella y su familia habían vivido a lo largo de los años en foros y grupos de internet, y de esa forma fue como Oscar supo de ella. A pesar de que intentó contactarla por varios días, la mujer decidió mantenerse al margen y no citarse con él. A pesar de esto, la señora nos deja una anécdota interesante, y es que cuando era pequeña, desde lo alto de las montañas parecía emerger un sonido similar a un tink, 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 cosa que ponía alerta a sus padres, lo cual hacía que la tomaran a ella y a su hermana y las encerraran en su habitación, y no las dejaran salir hasta el día siguiente. Y es que aunque su padre le contó a la policía sobre estos eventos varias veces, estos simplemente no le creyeron, por lo que el hombre decidió comenzar a guardar toda la evidencia posible en una caja. Sin embargo, luego de que unos hombres del condado llegaron a hacerle una inspección sorpresa, la caja desapareció. El investigador también recibe la llamada de un hombre llamado Jonathan Mounas. El hombre cuenta que, una noche cualquiera, mientras daba una vuelta en su motocicleta para despejar la mente, creyó ver a alguien tirado a un costado del camino, por lo cual dio la vuelta rápidamente, pero al parecer este ya no estaba. El tipo con los huevos más grandes del desierto se baja para revisar el terreno, escuchando pasos en la lejanía, y luego de avanzar un poco puede ver una clase de cueva a lo lejos, en la cual podemos ver lo siguiente. A pesar de que el tipo camina hasta la cueva y de hecho se percata que era muy pequeña y no había forma de que alguien se ocultara ahí, la grabación de la cámara de su casco le dice todo lo contrario. Después de una ardua investigación, Bill consigue dar con la camioneta de Oscar a las afueras de un pueblito cercano de Copper Creek Ranch, y eso no es lo único que encuentra, sino que también se revela que el chico acababa de alquilar un cuarto en un hotel cercano, cuarto en el que descubren la computadora, los diarios y los discos duros de Oscar, siendo este el momento en el que la cosa se pone interesante. Y es que luego de inspeccionar los discos duros del tipo, nos deja ver que de hecho estuvo en varios de los lugares que Gary recorrió en sus viajes de exploración, topándose con estructuras que fueron construidas durante la fiebre del oro, e incluso haciendo algunas tomas que la verdad sí que le quedaron muy épicas. A pesar de que Oscar estuvo acampando en la zona de Copper Creek Ranch durante varios días, jamás le pasó nada extraño, así que queriendo buscar algo más emocionante decidió dirigirse al campamento Reinhold, o sea la zona minera en donde Ameliana Brasher desapareció, y también donde el paramédico logró captar estas aterradoras imágenes. Aunque estaba claro que había una figura parada al final de las escaleras que pudimos ver gracias a la visión nocturna de la cámara, después de analizar las tomas a detalle, las autoridades notaron a otra figura de pie frente al paramédico, la cual desaparece en un instante. Sin embargo, Oscar no tenía ni idea de las tomas captadas en ese lugar, por lo que haciéndose el valiente decide colarse para ver con qué podía toparse, augurando que no podía ser nada bueno. Y es que el tipo ni siquiera había entrado al lugar, cuando un sonido metálico parecido al que la mujer del rancho describió comienza a sonar, cosa que lo pone alerta porque bueno, esa zona estaba bastante alejada del pueblo más cercano, y no debería haber nadie ahí. Oscar avanza por el lugar siguiendo el tink 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 del metal, y lo que vuelve el ambiente todavía más tenso es que entre más avanza más parece acercarse a la fuente del sonido, llegando hasta una clase de bodega de lámina, desde donde era más que evidente que provenía el sonido. Oscar se acerca con bastante cuidado, y al estar a tan solo unos pasos nota el sonido de algo o alguien que parece salir corriendo a toda velocidad, dejando al chico con más preguntas que respuestas. Continuando el recorrido, Oscar decide seguir una clase de cableado que emerge desde lo alto de la mina, por lo que una vez que consigue llegar hasta arriba se topa con nada más y con nada menos que una cueva, pero esta vez es una real. El chico baja por unos momentos, descubriendo que realmente se trataba de un túnel que de seguro sirvió mientras la mina aún estaba activa, pero creyendo que lo mejor era esperar a que amaneciera para explorar el sitio, toma la decisión de acampar en las cercanías. Investigando el diario de Oscar, Manny descubre algo que podría indicar por qué el chico estaba en ese lugar, y es que en una de las anotaciones Oscar pone que sospecha que Gary se encontraba en tierras de FP antes de desaparecer. ¿Pero qué es FP? ¿Y cómo se enteró de eso, Oscar? Te estarás preguntando. Bueno, pues porque en la última grabación que la policía liberó de Gary se puede escuchar, por únicamente unos segundos y hasta el final del video, el sonido de una bocina del tren. Oscar cree firmemente que se trataba del FP, o sea el Freight Pacific, y traducido al español, el tren de transporte del Pacífico que pasaba por el lugar que por cierto le pertenece a una empresa. Es por esa razón que Gary había pagado su teléfono antes de meterse a ese lugar, para evitar que la empresa para la que trabajaba pudiera rastrearlo, y de esta forma evitar que se
dieran cuenta que se estaba colando en propiedad privada. Como Oscar era consciente de esto, decide poner en marcha un plan bastante arriesgado, y es que el chico va a esperar a que caiga la noche y se esconderá a un costado de las vías del tren, en donde uno de los trenes deberá detenerse debido a que la vía tiene solamente un carril. Es aquí cuando Oscar deberá apresurarse a colarse en el tren que se encuentra detenido, y de esta forma podrá llegar hasta la zona de Freight Pacific, donde se supone que Gary desapareció. Todo esto parece tener sentido y ser un argumento sólido, sin embargo aún había una pregunta en el aire: ¿por qué el tren de Freight Pacific había sonado su bocina de alerta en el video de Gary? Si se supone que estaba en un lugar alejado de la civilización, y en ese lugar no tendría ni siquiera por qué haber personas. Pues esta pregunta nos la responde un ingeniero de la empresa, el cual hace una declaración anónima, y es que el hombre cuenta que cuando la empresa compró el terreno que antes solía ser un pueblo llamado Etna, él y un grupo de trabajadores fueron enviados hasta ese lugar para hacer algunos arreglos, siendo ese el motivo que generó una espantosa anécdota. Mientras que los trabajadores estaban ahí haciendo sus cosas, notaron que desde los túneles y las montañas extrañas figuras con apariencia humana parecían observarlos, aunque su miedo se activó cuando estas cosas comenzaron a moverse de forma poco natural y a ocultarse en las sombras cuando estos los alumbraban con las linternas. Volviendo con Oscar, este pone en marcha su plan y aunque parecía improbable consigue treparse al tren sin que nadie se percate, y luego de un par de horas de viaje consigue llegar a las afueras de Freight Pacific. El prota camina un poco por las vías hasta encontrarse con un pequeño túnel, al cual deberá adentrarse para poder llegar a los restos del pueblo de Etna. Esta es de las partes más claustrofóbicas y desesperantes de los tres filmes, ya que a medida que Oscar avanza los túneles parecen hacerse cada vez más y más pequeños, y lo que realmente pone la piel de gallina son sonidos como este. Luego de caminar por varios minutos, Oscar consigue llegar hasta Etna, aunque eso sí, antes de enseñarnos esta última grabación se solicita la discreción del espectador, así que deberemos ver esto con mucho cuidado. Inmediatamente vemos a Oscar avanzando por el pueblo, asegurando que alguien viene persiguiéndolo desde los túneles, pero al parecer le tiene miedo a la luz, ya que apenas apuntarlo parece esconderse. Oscar se adentra hasta una de las casas abandonadas, escuchando pasos en la azotea que lo ponen bastante tenso. Al adentrarse a un pasillo, aquel sonido metálico reaparece en escena, y sabiendo que a estas cosas no les gusta la luz, el tipo apaga su linterna y se pone a sacar fotos con flash para intentar captar algo interesante. Y entonces... ¿Un arbusto? Increíblemente se nos revela que Oscar fue encontrado días después cerca de las vías del tren apenas con vida, por lo que fue trasladado a un hospital en donde logró recuperarse, y aunque no aceptó salir en el documental, dejó un mensaje a la reportera Gal Roberts, el cual dice lo siguiente: aún no estoy preparado para hablar de esto, pero puede que lo esté en un futuro, pero te diré esto, nadie ahí está a salvo, ni afuera ni adentro, esas cosas no siempre parecen personas. En la escena final se escucha que Dolly, o sea la dueña de aquel rancho, se comunica con el creador del documental diciéndole: Daniel, no te puedes ni imaginar lo que acabo de encontrar. Finalizando la historia. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Les voy a ser honesto, en verdad creí que en este documental se respondería qué había pasado con Gary, Minerva y Ameliana, pero resulta que no fue así. A pesar de que he leído reseñas acerca de que es decepcionante que la criatura que estaba siguiendo a Oscar fuese un arbusto, a mí me pareció al menos lógico. Esto porque de esta manera se explica cómo es que estas cosas parecen hacerse presentes de la nada, cometer sus actos y luego desaparecer. Y esto es porque no es que desaparezcan, es que tienen la capacidad de cambiar de forma para ocultarse. Mi teoría es que estas cosas son una clase de skinwalkers que salieron de algún sitio que todavía no se explica, pero que de verdad espero que lo aclaren en la cuarta parte. Pero esto es únicamente mi opinión, déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales y regálame un like en forma de arbusto raro para que YouTube no os trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!